Hay historias que el sistema quiso silenciar, bandas que encendieron el fuego, pero que fueron enterradas bajo el peso de la industria. En este canal las sacamos del olvido. Aquí no hay modas, no hay filtros, no hay miedo. Exploramos lo que nadie te cuenta, lo que no suena en la radio, lo que incomoda, lo que ruge, lo que quema. Esto es Raíces del Metal IA, y acá el fuego no se apaga jamás. Stone Axe, Houston, Texas. Antes de entrar en materia, una cosa importante. De Stone Axe apenas existen imágenes. No porque no fueran reales, no porque no importaran, sino porque fueron una banda de vida corta, sin respaldo, sin promoción, y enterrada antes de que la industria documentara nada. Cuando una banda es borrada tan pronto, las imágenes desaparecen, pero el sonido y la historia quedan. Este episodio no se apoya en fotos bonitas ni en archivos de prensa inexistentes. Se apoya en el audio, en los datos y en la memoria. Así que si en algún momento las imágenes se repiten o son escasas, no es un fallo. Es una prueba más de cómo el sistema funciona cuando decide que una banda no debe existir. Aquí lo importante no es mirar. Aquí lo importante es escuchar. Hay historias que el tiempo se niega a enterrar. Historias grabadas en vinilo, selladas con fuego y olvido, que esperan en silencio a que alguien las vuelva a contar. Hoy no vamos a hablar de esas leyendas consagradas que llenan estadios, no. Vamos a hablar de un fantasma. Un fantasma con un sonido tan pesado que nació prácticamente para morir. Nos vamos a Houston, Texas, 1971. Un páramo culturalmente hablando hostil para el rock extremo. Y es justo ahí, de las cenizas de una banda pionera, que surgió un espectro. Un espectro de 4 almas destinado a dejar una única y maldita grabación. Esta es la crónica de Stone Axe, un destello de verdad fugaz y brutal, cuya onda expansiva, cuyo verdadero impacto no se entendería sino hasta décadas después. Un solo disco de 7 pulgadas, 2 canciones, que se convirtieron con el tiempo en el santo grial para los profetas del Doom. Así que sí, hay que abrocharse los cinturones. Hoy vamos a descender a las entrañas del underground tejano para desenterrar un testamento de oscuridad, uno de los primeros gritos del metal más pesado que se hayan grabado, jamás. Perfecto. Y para entender la oscuridad de Stone Axe, las fuentes nos dicen que primero hay que invocar a su progenitor, ¿no? A la banda de la que nacieron. Hablemos de Josephus. Absolutamente. Es que no se puede contar la historia de Stone Axe sin Josephus, para nada. Ellos ya eran considerados en su época, a finales de los 60, uno de los primeros modelos del sonido contundente del hard rock y heavy metal de Texas. O sea, eran brutales, crudos, y ya estaban empujando los límites de la pesadez, en un estado que no estaba para nada acostumbrado a eso. Eran pioneros, una fuerza a tener en cuenta. Pero como suele pasar con estas bandas precursoras, la cosa no duró para siempre. No, para nada. Las bandas, como los imperios, caen. En el 71, Josephus se disuelve por primera vez. Y en ese momento, 2 de sus miembros, el vocalista Pete Bailey y el bajista Ray Turner, se negaron a guardar silencio. Para ellos, el fuego no se había extinguido en absoluto. Y tengo entendido que no era solo una sensación de ellos, sino que la gente de la misma banda lo veía como una continuación directa, ¿no es así? Exactamente. No hay mejor testigo que el propio guitarrista de Josephus, Dave Mitchell. En una de las fuentes que tenemos, lo dice con una claridad absoluta. Y cito: Pete Bailey y Ray Turner formaron una banda llamada Stone Axe, que era prácticamente una continuación de Josephus. Esto es clave. No era un nuevo comienzo desde cero, era una metamorfosis, una mutación hacia algo todavía más denso, más pesado y, sí, más oscuro que lo que ya hacían. Ok. Así que tenemos a 2 miembros fundadores que se niegan a rendirse. ¿A quién reclutaron para completar esta nueva encarnación? Pues la formación fue un auténtico pacto de sangre tejano. A Bailey en la voz y Turner en el bajo, se les unió un guitarrista llamado Wolf, Mike Long, que venía de otra banda local llamada Wolfgang, y el batería Jerry Ontiveros. Era un cuarteto forjado en el crisol de la psicodelia y el blues rock de finales de los 60s, pero estaban listos para retorcer ese sonido hasta hacerlo casi irreconocible. Suena como una alineación poderosa. Tenían el pedigrí, la experiencia,
Pero su existencia fue un parpadeo, apenas un año, entre 1971 y 1972. ¿Qué pasó? Eso es lo más trágico y a la vez lo que alimenta la leyenda. Dieron un puñado de conciertos locales, incluyendo apariciones en unos eventos legendarios que se hacían los domingos en el Milby Park de Houston, y poco más. El olvido los esperaba al final del camino, con las fauces abiertas. No hubo gira, no hubo álbum, no hubo nada. Nada excepto una cosa, su único legado tangible. Su único legado, un single de 7 pulgadas publicado por un sello fantasma, casi inexistente, llamado Rampart Street. En el lado A, una canción titulada Slave of Fear. En el lado B, Snakebite. 2 canciones. Ese fue todo su testamento. 2 cortes grabados en cera negra. Un epitafio sonoro. O sea que desaparecieron por completo, dejando solo este pequeño disco como una especie de fantasma. Y eso nos lleva a la pregunta clave. ¿A qué sonaba realmente Stone Axe? ¿Qué había en esos 2 temas que los volvió tan legendarios? Exacto. Aquí es donde la historia se pone increíble. Imagina que tomas el hard rock psicodélico sureño y lo arrastras por el fango. Luego lo sumerges en alquitrán y le prendes fuego. A eso sonaba Stone Axe. Riffs saturados de una distorsión casi rota, tempos lentos, agónicos y una atmósfera general tan oscura que casi se puede masticar. No era música para fiestas, ¿eh? Era la banda sonora del fin de una era. La comparación obvia, por la época y el sonido, es con Black Sabbath. Pero las fuentes insisten en que esto tenía un alma propia, un veneno particularmente tejano. Totalmente. La influencia de Sabbath está ahí, es innegable. Pero no eran una copia, para nada. Las guitarras de Wolf Long usaban pedales de fuzz y wah de una forma que sonaban como si estuvieran llorando y rugiendo a la vez. La batería de Ontiveros era monolítica, casi prehistórica, marcando un ritmo fúnebre como un gigante caminando lentamente. Y sobre todo eso, la voz de Pete Bailey, tensa, ritualista, cantando sobre miedo, sobre opresión y temas ocultistas. Las letras no ofrecían escapismo, sino una inmersión directa en la desesperación. Entonces, ¿estaban básicamente definiendo el doom? ¿Antes de que el género siquiera tuviera un nombre oficial? Sin ninguna duda. El crítico Paul Roth, que es una autoridad en el género, lo sentenció de forma definitiva en uno de los artículos. Dijo, Slave of Fear es una de las primeras canciones Doom. Punto. No hay debate posible. Estaban escribiendo el primer capítulo de un libro sagrado y maldito sin siquiera saberlo. Hay una descripción del colectivo Número Group, que fueron quienes los rescataron décadas después, que me parece perfecta. Sí, la tengo aquí. Es que es brillante. Al incluirlos en su antología Warfaring Strangers, describieron el sonido hablando de ritmos de batería prehistóricos al estilo Bonham y guitarras febriles como las de Yomi. ¡Wow! Y aquí está la clave de su identidad. Decían que Stone Axe arrastró la psicodelia hippie lejos de las flores y la paz y la arrojó directamente a un pozo de mitología, conflicto armado, hechicería y doom. Le quitaron toda la luz al sueño hippie y lo dejaron en pura oscuridad. Este sonido es increíble, casi profético. Lo que hace que uno se pregunte, ¿por qué fracasaron? ¿Por qué no se convirtieron en una banda masiva si tenían un sonido tan potente y tan adelantado a su tiempo? La respuesta es simple y brutal. Lugar y momento equivocado. En 1971, Houston, Texas, no estaba preparado para semejante oscuridad. La escena musical de la ciudad era un dominio absoluto del country rock y del pop psicodélico más amable, ¿no? El que sonaba en lugares como Love Street o Liberty Hall. El sonido de Stone Axe era una auténtica blasfemia en Tierra Santa. Eran como unos alienígenas que aterrizaron en el planeta equivocado. Estaban gritando en un idioma que nadie a su alrededor quería o podía entender. Exacto. El mismo Dave Mitchell de Josephus lo confirma. Recuerda que incluso a finales de los 70, años después, Houston seguía teniendo más clubs de country que de rock. Imagínate en el 71. Para una banda tan extrema, tan visceral como Stone Axe, no había un circuito de locales. No había apoyo de la radio. No había absolutamente nada. Estaban solos gritando en un desierto de indiferencia musical. Y supongo que su sello discográfico tampoco ayudó mucho, ¿verdad? Menos que nada.
Rampart Street era un sello diminuto probablemente operado desde el garaje de alguien. No tenía poder de promoción ni capacidad de distribución. Su sonido, esas dos canciones, quedaron atrapadas, aisladas, en lo que una de las fuentes llama un reino oculto del underground. Fue un secreto violento que nadie fuera de su círculo inmediato pudo escuchar. Eran un fantasma incluso cuando todavía estaban vivos como banda. Así que la banda se desvanece, el disco se pierde, pero la leyenda de ese single empieza a crecer entre los coleccionistas más obsesivos. ¿Cómo fue que finalmente salió de ese círculo cerrado y llegó al resto del mundo? Pues pasaron los años, y ese single de 7 pulgadas se convirtió en un artefacto de poder, un objeto de culto para los iniciados que pagaban cientos de dólares por una copia. Y ya en el siglo XXI, cuando el mundo por fin estaba acostumbrado a la pesadez musical, fue cuando finalmente los escuchó el gran público. El momento clave parece ser a partir de 2010, más o menos. Correcto. En 2012, la bestia se despertó un poco cuando Snakebite apareció en una compilación llamada Bonehead Crunchers Volume 1. Pero fue en 2014 cuando el sello Numero Group, que son unos arqueólogos musicales increíbles, los desató por completo. Su compilación Warfare in Strangers, Dark Scorched Canticles, los incluyó a ambos, Slave of Fear y Snakebite, y eso fue como arrojar su música sobre una nueva generación que estaba hambrienta de autenticidad y de peso sónico. Y el veredicto fue unánime, ¿cierto? El mundo por fin estaba listo para ellos. Completamente. El sello Rockadrome, que es especialista en este tipo de rescates, lo llamó un santo grial del coleccionismo y uno de los singles más monstruosos del rock pesado del 71. Se dieron cuenta de que su música, que en su día ocupó un nicho mínimo, hoy tenía un atractivo más amplio que nunca. La profecía se había cumplido, pero con 40 años de retraso. Incluso la onda expansiva llegó hasta España, donde la banda Pastor hizo una versión de Slave of Fear. Eso demuestra el nivel de impacto que tuvieron una vez que se les descubrió. Es la prueba definitiva. Que una banda moderna, al otro lado del Atlántico, reconozca su carácter seminal y les rinda tributo, es el cierre del círculo. Stone Axe ya no era un fantasma. Se había convertido oficialmente en un eslabón perdido, un pionero oscuro reverenciado por fin. Y aquí es donde, para mí, la historia se vuelve realmente fascinante. Las fuentes no solo los reconocen como pioneros del Doom, sino que trazan una línea directa y, sorprendente, desde esta banda cruda y olvidada de Texas hasta un subgénero muy específico que explotaría en Europa más de una década después. Sí, y es una conexión alucinante. De verdad hay que escuchar con atención. Décadas antes de que los suecos Candlemass definieran el Doom épico con su álbum seminal Epicus Domicus Metallicus en 1984, Stone Axe ya estaba plantando las semillas de esa misma desolación majestuosa en un sucio garaje de Houston. Desglosemos eso. ¿Cuáles son los elementos que conectan a una banda tan underground como Stone Axe con un gigante del metal como Candlemass? La fórmula es básicamente la misma. Los tempos lentos y aplastantes, casi como una marcha fúnebre. Las guitarras densas como el plomo, creando muros de sonido. Y las voces dramáticas, casi teatrales, que narran cuentos de perdición y desesperanza. La gran diferencia es la producción y la escala, claro. O sea, es el mismo ADN, solo que uno es crudo, directo y visceral, grabado casi en vivo en Houston en el 71. Y el otro es pulido, con coros operísticos y una producción cavernosa, grabado en un estudio profesional en Suecia en los 80s. Exacto. Precisamente, Stone Axe es el antecedente texano primitivo de todo eso. Comparten esa atmósfera lúgubre, esos riffs que suenan a himnos funestos. Una de las fuentes lo describe perfectamente como esa melancolía rifiesa y sobrecogedora, que se convertiría, décadas después, en la columna vertebral del metal más pesado y épico. Es una conexión directa, aunque probablemente inconsciente. Es increíble pensarlo. Unos tipos en Texas, sin saberlo, estaban sentando las bases de lo que harían unos suecos 13 años más tarde. Al final, la historia de Stone Axe fue la de un relámpago en la noche. Un flash que absorbió la herencia psicodélica de los 60 y la vomitó convertida en algo infinitamente más oscuro y penetrante. Su único single es un testamento breve pero eterno.
Y paradójicamente su fracaso comercial fue producto de su tiempo y lugar, pero también fue lo que forjó su leyenda. Su legado, como el buen vino oscuro, solo ha mejorado con los años. Son la crónica perfecta de la banda perdida y redescubierta. Una lección obligatoria para cualquier devoto del doom, del stoner y del heavy metal en general. Y al final de todo este viaje, esto nos deja con una pregunta inquietante flotando en el aire. ¿Cuántas otras bandas como Stone Axe siguen enterradas en el tiempo, esperando en alguna caja de cintas o en un vinilo olvidado a que un coleccionista desentierre su único y brutal testamento sonoro? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Acaso el verdadero underground ha sido descubierto por completo? Yo creo que no. Todavía hay fantasmas esperando a ser escuchados. Si este descenso a las profundidades del metal ha volado la cabeza del oyente, es el momento de unirse a la legión. Hay que suscribirse, reventar ese botón de like y desatar la furia en los comentarios. El apoyo es el combustible que necesitamos para seguir desenterrando estas historias brutales. La arqueología del metal no se detiene. Hasta la próxima, en las raíces del sonido más pesado.